Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de diferentes terapias que se utilizan para diferentes enfermedades o malestares o dolencias que tienen las personas. Así que espero que sea de mucho provecho para ustedes y también que podamos conocer a estas dos señoras que las llevan a cabo y si en algún momento pues desean contactarlas, también les vamos a dejar al final cómo pueden conversar con ellas para dudas, para terapias y demás, sin lugar a dudas, ¿no? Bienvenidos a Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Desde ya, gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Recordemos que estos programas los intencionamos para hacer luz. No se la queden, por favor. Transmítanlas a alguien más. Y hoy tengo conmigo a la señora Sorani Rodríguez Castro, quien es Máster Reiki, estudiante de astrología, especialista en constelaciones familiares, hipnosis clínica y regresiones ancestrales. Guía en cuanto a cómo implementar y conectar con el pensamiento consciente. También a la señora Miriam Pico Roca, especialista en registros akáshicos, técnica en Reiki, consteladora familiar, Angel Wings o Máster Angelical, que es manifestación angélica, formación en terapia regresiva y sanación ancestral, método ALMA, terapia de armonización energética con péndulo. En este programa que le pusimos, ¿qué nos dicen las enfermedades? ¿De qué nos hablan cuando enfermamos? ¿O qué mensaje nos quieren dejar? Sorani y Miriam, bienvenidas y gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación, Ariel. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, si nosotros hablamos de enfermedades, porque hemos escuchado tantas explicaciones de enfermedades, Miriam, me gustaría que tú desde tu perspectiva nos comentes, ¿qué puede decirnos una enfermedad? Bueno, la enfermedad desde el punto de vista de las constelaciones familiares, de su descubridor o del quien lo implementó, que es Bert Hellinger, nos dice que la enfermedad es un movimiento sistémico que viene principalmente, tiene que ver mucho con la madre. Porque como sabemos, pues la madre es la que da vida, es la que nutre, entonces es la que nos lleva a la vida. Entonces cuando se nos presenta una enfermedad, esto quiere decir que tenemos en cierto momento algún juicio, alguna dificultad, alguna intrincación con respecto a la madre. Se dice también que es un movimiento de las fuerzas del amor para sanar la conciencia familiar, llevando al individuo a la reconciliación con los excluidos de su clan. Esto quiere decir que la enfermedad sirve para poder reconocer a esos excluidos del sistema familiar. Pues te podría decir que cómo tiene la manera de ordenarse el universo es por sistemas. Vamos de lo micro a lo macro. El ser humano pues tiene su sistema nervioso, su sistema digestivo, y así vamos el sistema de la sociedad, sistema planetario, universo, multiverso y así. Es la manera que tiene el universo de ordenarse. Asimismo, tenemos los sistemas familiares de papá, sistemas familiares de mamá. Llamamos excluidos en las constelaciones familiares a aquellas personas que por A o B motivo no se los quiere mirar, no se los quiere ver, que pasó algo entre ellos, el abuelo hizo algo que ante los ojos de la familia no era bien visto. Entonces ya no se hablaba de ese tío, ya no se hablaba de esa persona. Entonces a eso llamamos excluido. O por alguna desavenencia entre hermanos, pueden haber muchos factores. Incluso los abortos no reconocidos también forman parte de esos excluidos. Hasta que Cuéntame una cosa, Miriam, perdón. Ahora, esto que nos estás explicando tan interesante, ¿eso quiere decir que toda persona, esté aquí en lo físico o no, ocupa un espacio, ocupa un lugar que quizás no le estamos dando? así es, así es. Tenemos todos en los órdenes del amor, que habla también Bert Hellinger, tenemos lo que es la pertenencia. Esto es una ley.
la ley de pertenencia, eso quiere decir que todos los miembros del sistema familiar pertenecen. Todos ocupan su lugar, sin importar lo que hayan hecho, bueno o malo, a los ojos del clan. Porque para algunas personas lo que hizo tal persona puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Pero existe ese grupo que lo excluye. Existe la jerarquía, quiere decir que cada persona que viene pertenece al sistema familiar ocupa su lugar. Pues obviamente debemos respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque ellos nacieron primero. Entonces hoy ocupan esa jerarquía. Y la otra sería la de el orden. Como les decía, ocupa su lugar. Entonces, por ejemplo, los papás o los hijos, en este caso, no podemos pretender ser los papás de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, Eso, porque nosotros somos los pequeños. perdona, eso querría decir que si no reconocemos o si no estamos llevando el orden que debe de tener, es quizás, para usar una analogía, perdón, de la electricidad, es como que los cables quedan pelados. Sí, es como lo que yo te decía del sistema, ¿verdad? Vamos a hablar del sistema solar. Si un planeta sale de su órbita, ¿qué pasa con ese sistema? Se De desbalancea. desorden, claro, claro. Puede Hay un haber, desorden. hay un desorden. Entonces, los padres tienen que ocupar su lugar, los hijos tienen que ocupar su lugar, incluso entre hermanos. El hermano mayor es el hermano mayor y el hermano menor igual. Entonces, el hermano menor no puede pretender ocupar el lugar de su hermano mayor y mandar o decir o hacer cualquier cosa. Entonces, cada uno en su lugar, cada uno en su posición. Entonces, hay una frase que se dice en constelaciones familiares: sin orden no hay amor. Primero es el orden. La pareja, los hijos, todos en su orden. ¿Qué sucede, por ejemplo, hablando de esto? Por ejemplo, si se me ocurre, no sé, el papá no estuvo, el papá estuvo ausente, es difícil, debe ser muy difícil para uno como hijo ubicarlo en el lugar que va, ¿no crees tú? Pero es el padre, es quien le dio la vida. Entonces debe ocupar su lugar, es su padre biológico. Así venga otra persona a reemplazarlo. El que debe estar en su corazón es su padre biológico, porque es el que le dio la vida. Entonces él siempre, y sin importar lo que haya pasado, es el padre que le dio la vida, y por el hecho de haberle dado la vida, merece el supuesto, el orden, el respeto, el honor, la gratitud hacia el padre porque le dio la vida. Lo que haya pasado después no importa, pero por él está en este mundo. O sea, los procesos de perdón deben ser rápidos, expeditos, porque si uno no pudiera perdonarlo, yo creo que no se puede ubicar dónde va, ¿no? Sí, más que hablar del perdón, yo diría aceptarlo con amor, aceptar que la situación, porque si uno dice perdón, es como que el hijo se siente un poquito más grande que el papá, ¿verdad? O sea, yo tengo ese poder de perdonarlo. Entonces, interviene como un poquito el ego. Entonces, si acepta con amor, asentimiento, que es la palabra que decimos en constelación, tiene su propia historia. Él tuvo su propio camino, sus propios traumas, su propio camino de vida. Entonces hay que ver a los padres sin juicio, sin juicio. Lo que haya pasado no importa, peor con la situación de mamá. O sea, no inmiscuirnos en relaciones de pareja. Simplemente es mi padre, me dio la vida y por él estoy en este mundo. Gracias, papá. Y llevarlo en su corazón. Así no tengan un vínculo, así no tengan una relación, una conexión, pero en su corazón llevarlo y darle esa gratitud porque le dio la vida. Sin duda, muchísimas gracias. Sorani, y en el caso de la hipnosis, por ejemplo, ¿cómo podríamos entender lo sistémico si es que hay forma de hacer un maridaje entre los dos para poder buscar la sanidad de una persona que quizás está muy herida, qué sé yo, porque tal vez tuvo conflictos desde siempre con sus padres o inclusive tal vez a pesar de que sí, biológicamente tuvieron a esta persona, en realidad nunca los ha reconocido. ¿Cómo lo tratan ustedes un tema tan delicado y tan profundo como este? Bueno, yo tomo también constelaciones familiares
les explico la importancia de tomar a papá y a mamá y darles el lugar, de tomar a todos, porque también hay los excluidos, pero hay también esos familiares que no los excluye el sistema familiar, pero ellos mismos se excluyen, que también hay que tomarlos a ellos. Entonces, es explicarle a las personas que sean conscientes de cómo es el proceso, porque una cosa es nosotras como terapeutas que guiamos de una manera consciente a las personas y el siguiente paso es el trabajo que ellas hacen siendo conscientes de su proceso. Eso es importantísimo. Cuando se hace una hipnosis, si es una hipnosis a vidas pasadas y si es por enfermedad, puede verse de llegar al tema del por qué es esa enfermedad. Y con un ejercicio sistémico en hipnosis o en regresiones se puede sanar, lo mismo que en el Reiki. Pero finalmente lo último la tiene la persona que se hace la terapia de ser muy consciente del trabajo que está haciendo. O sea, puedes hacer lo que yo llamo maridajes, como si fuera el vino y comida, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de maridajes para poder ayudar a la persona, entonces, a entender su posición, a ver, a aceptar, digamos. Normalmente nos cuesta un poquito entender, digamos, aceptar una situación y poder ubicar cada cosa en su lugar, entonces. Pero antes de aceptar hay que entenderla. Si tú no entiendes, no ¿Sí? vas a aceptar. Entonces ese es el proceso que hacemos nosotras, Miriam, que hacemos las que estudiamos constelaciones familiares, porque constelaciones familiares, como dice nuestro maestro, el orden de papá y mamá es el principio de todo, el tomar a papá y a mamá es el principio de todo. El principio de todo es tener conciencia. ¿Y conciencia qué es? Estar presente en el aquí, en el ahora, el ser consciente de lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Si ya tienes una información y si yo te doy X información, mira, tú tienes que tomar a tu papá y tu mamá para sanar determinado tema de enfermedad o de culpa, de miedo, lo que sea. Ya es de tomarlo, ya cuando lo entiendes, lo reconoces, es lo que le llaman el salto cuántico. Cuando lo entiendes, cuando lo reconoces, lo vas a aceptar y lo vas a tomar en tu corazón, honrando a todos y dándoles a cada uno su lugar, sin juzgar, sin decir es que él hizo esto, porque todo lo que nosotros hacemos me pertenece a mí, a nadie más. Porque en el momento que si yo me enfermo, ¿quién es la que está cargando la enfermedad? Yo. Si yo robo, ¿quién se está cargando ese karma? Yo. Entonces yo soy responsable de mis actos y de mis pensamientos. Y así como soy responsable de eso, también soy responsable de saber qué pienso y qué hago. Y si te haces una terapia, que nosotros por lo menos los guiamos a que sean conscientes que el siguiente trabajo es de ellos, siendo responsables a partir de ahí de la información que nosotros les compartimos a ellos. Ustedes, de alguna manera, los terapeutas, normalmente lo que hacen es darnos luz para que podamos ir viendo e ir definiendo qué camino es el que vamos a tomar, porque enhorabuena porque hayan varias terapias que se puedan utilizar en conjunto, porque pensaría yo que la sanidad viene de mayor y de mejor forma, me lo parece al menos. ¿Cuándo se usa, Miriam, la terapia regresiva? La terapia, ¿En qué casos específicos, digamos, se podría utilizar? la terapia regresiva se puede utilizar cuando el consultante necesita sanar algo específicamente que se presume que no encuentra el porqué. No encuentra el porqué. Yo ya he hecho diferentes tipos de terapias, he hecho yo sé lo que me pasa, pero intento y no puedo. Entonces se presume que puede ser de una vida pasada. Entonces ahí intervienen las regresiones. Eso facilita entonces la sanidad para que la persona pueda, digámoslo así, quizás es que entender a veces utilizo yo esa palabra y no es exactamente como caer en la cuenta de cómo va el tema para poder llevarlo adelante.
Sorani, con respecto al pensamiento consciente, ¿cómo podríamos explicar de manera sencilla qué es el pensamiento consciente? El pensamiento consciente o el aquí y el ahora, como dice todo el mundo, es simplemente estar consciente de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo. Ese es el pensamiento consciente. Y hay que llevarlo a la práctica, evidentemente sí, para ser conscientes de que estamos pensando. Cuando nosotros ya después de tener la práctica, llega un momento donde estás con un pensamiento negativo o un pensamiento de odio o de dolor, lo reconoces. Inmediatamente lo detienes porque es automático, estás pensando negativo y ya caes en cuenta y es como está. Entonces, ese es el pensamiento, es conocernos, porque el pensamiento consciente, como la meditación, ¿a qué nos lleva? A conocernos, a conocer nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro cuerpo, dónde nos duele, dónde nos pica, qué emoción tengo yo cuando veo a determinada persona, esa emoción a qué parte del cuerpo se va. Y resulta que después con otra persona tengo otra emoción que puede ser similar y la tengo en el mismo punto del dolor. Entonces ya reconozco esa emoción que se representa, si es ira, enojo, dolor, resentimiento, o si tengo alguna enfermedad, la empiezo a reconocer también sintiendo el cuerpo, ¿por qué me está doliendo acá? ¿Qué siento cuando me duele? Entonces es conocernos nosotros mismos. Cuando nos conocemos, aceptamos. Y cuando aceptamos a todo, sentimos a todo tal y como es, respetando a cualquiera, inclusive a nuestros padres o cualquier ser. Todo lo que la otra persona habla, ya uno no lo toma como tan personal, sino que él como lo toma y honra a esa persona y gracias porque lo que me estás enseñando, me estás mostrando. Cuando somos conscientes de eso, somos capaces de reconocerlo sin juzgar. Ya nos detenemos para pensar antes de hablar, porque muchas veces, inclusive en Cábala, que eso se lo agradezco a una charla que tuve allá del pensamiento y la palabra. En la medida que pensemos lento, podemos hablar rápido, pero y no hacemos daño, pero cuando pensamos rápido, hablamos rápido, eso se vuelve radioactivo, porque no pensamos lo que íbamos a soltar por la boca. ¿Y qué soltamos? Algo que le hace daño a las personas. Nosotros como terapeutas tenemos que ser conscientes de lo que le vamos a decir a la persona que le estamos haciendo la terapia. No todo lo que se viene a la mente, no todo lo que viene de información, no todo lo que nosotros sentimos lo tenemos que decir. A veces no es necesario, porque la idea es que la gente sane. Pero si a veces decimos cosas que no son correctas, lo que hacemos es hacer daño. El Entonces es poder lo de la mismo, palabra, sí. el pensamiento y la palabra es eso, detenernos un instante a pensar antes de hablar. Y la verdad que eso es un éxito, porque es verdad, aprender a escuchar. Cuando aprendes a escuchar a esa persona que le estás ayudando y uno haciéndolo como terapeuta, vas a entender a esa persona y la vas a saber guiar, porque la idea es nosotros guiarlas como terapeutas. Para mí ese es el punto. ¿Y cómo se hace con un pensamiento consciente? Y eso de llevar la mente, o como le dicen los argentinos, la loca de la casa a una quietud, es un proceso, ¿no? Y requiere de varias cosas, porque por lo general estamos constantemente pensando, haciendo y qué sé yo, y a veces precisamente de tanto que estamos haciendo, de tanto que queremos generar y hacer, no nos estamos poniendo atención. Y no Bueno, estamos aquí, y no estamos en nuestro ahora. la energía vital nuestra es la respiración. Está con tu cabeza muy loca pensando, 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 pensando. Cuando estás pensando mucho, te estás yendo a futuro, perdón, a pasado, y te estás trayendo cosas que a la final no te traen nada bueno y te estás haciendo daño y eso trae dolor, trae incertidumbre. Cuando te vas a futuro, traes ansiedad, porque estás pensando en algo y en realidad eso va a pasar. En realidad es cierto lo que estás pensando, en realidad es real, no sabes. Entonces, cuando estás en ese o estás, por decir, estamos acá, pero también estás tomando agua, estás mirando el teléfono, estás pensando en otras cosas cuando estás con una persona, es decir, estar. Y si estás demasiado inquieto, empieza a respirar. Casi siempre se empiezan con 3 respiraciones, una simple, la otra sencilla y la otra más profunda. ¿Qué se hace para como cambiar? Contar. Muchas veces a mí me sirve mucho el contar de 1 a 5
y al exhalar de 5 a 1. Entonces, ¿qué hace? Confundir al consciente y el consciente para y eso te permite estar ahí. ¿Estás ansioso? Respira. ¿Estás nervioso? ¿Estás con miedo? Respira. Y si no paras un momento y vuelves y haces 3 inhalaciones. La sigues haciendo hasta que pare y para y cambia. Cambia el corazón de estar palpitando, la ansiedad y la mente ta, 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 que no para. Entonces, una de las prácticas es eso. Y tomarse el tiempo, porque el estar en un pensamiento consciente es disciplina, es dedicación. No es difícil, pero hay que hacerlo. Siquiera 1 minuto al día. Y que esos minutos vayan corriendo y que ya no sean 1, sino 2. Y llegas a un momento donde estás siempre consciente de lo que estás pensando. Inclusive yo muchas veces yo a veces empiezo a pensar cosas, pero cuando vuelvo, yo ya sé que estaba pensando, yo sé dónde estaba mi mente. Y no quiere decir que yo me mantenga las 24/7 en consciente. A veces me despisto, pero cuando me despisto, soy consciente que me despisté. O sea, es Y estar, si se quiere, permanentemente un poco entrecomillado, consciente de qué está pasando, o sea, en alerta, poniendo nuestra atención en ello. eso se Y llama atención plena. Cuando estás plena, estás lavando los platos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y si la mente se te va, estoy lavando los platos, lavando, dándole la orden al subconsciente de que estás lavando para que esa memoria se quede ahí. Estás conduciendo y la mente se te va, vuelves, estoy conduciendo, hasta que la mente se para un momento y ya eres consciente que cuando ya estás conduciendo, estás observando lo que está pasando a tu alrededor. Eso es conciencia, de que llegas a un lugar y sabes qué está pasando en ese instante. Entonces, es trabajarlo, es una disciplina de trabajarlo todos los días, de dedicarse siquiera un tiempito para eso. Están en el tren con el teléfono, ser conscientes y parar, mirar a su alrededor qué está pasando y seguir, no quedarse la media hora que están en el tren todo el tiempo pendientes del teléfono y de la parada del teléfono y no se percatan de lo que está pasando, quién sube, quién baja, quién entra. Es estar consciente de que así yo esté en el teléfono, de estar pendiente de qué está pasando a mi alrededor. Estoy en mi casa, qué está pasando, qué sonidos siento, de detenerme un momento y cerrar los ojos y sentir los sonidos. Y puedes sentir pájaros o los carros o una persona hablando. Estoy caminando, sentir cómo caminas, cómo el pie toca el pavimento. Y empiezas a hacer esa práctica diaria y llegas a un momento donde ya tienes entrenada la mente. Porque eso es un entrenamiento. sin duda, sin duda. Naturalmente, por lo general estamos como, no, Disperso. quizás no al 100%, pero es casi normal que estemos dispersos porque tenemos al pobre cerebro con tantos inputs que lo tenemos así como en constante alerta y no necesariamente donde necesitamos que esté, que esa es la parte, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Con respecto a la terapia de armonización energética con péndulo, ¿en qué casos se utiliza, Miriam? Podemos utilizarlas en casi, dependiendo del tema que quiera el consultante tratar, porque existen gráficos que nos van guiando específicamente de la pregunta que hace el consultante. ¿Por qué estoy viviendo tal situación? ¿Qué necesito para superar esta situación? ¿Con qué seres de luz me acompañan o cuáles seres de luz me tengo que apoyar para poder avanzar en esta situación? Como tú tocabas también el tema de la enfermedad, quisiera referirme también al punto de la nueva medicina germánica, que también se apoya en las constelaciones familiares. El caso del doctor Hammer. Él fue un radiólogo y que se dio cuenta que cierto tipo de cáncer en las personas tenían un mismo patrón. Entonces, habían vivido una situación
específicamente la del doctor Hammer, que fue la que lo llevó a hacer un estudio de más de 60,000 casos, fue su propia experiencia. Cuando su hijo, por un accidente, fallece, al poco tiempo a él le da un cáncer de testículo y a su esposa le da un cáncer de mama. Entonces, como sabemos, pues estos órganos van directamente relacionados a su hijo. Entonces es ahí donde él empieza a hacer este estudio y lo primero que él saca a relucir es que el shock emocional que vive bajo esta situación es la que causa la enfermedad, la que le causó a ellos la enfermedad. Su esposa fallece de esta situación, no supera la pérdida de su hijo, pero el doctor Hammer sí, sale adelante. Y es de aquí, desde esta nueva medicina germánica, donde ahora conocemos lo que es la biodesprogramación, la bioneuroemoción, que sanamos ciertas enfermedades si descubrimos la raíz, la emoción, el pensamiento y la emoción que generó dicha enfermedad. Una vez se descubre de qué manera, de entre la variedad que podría haber, de qué manera se empieza a tratar esa situación, esa enfermedad, digámoslo así. Tomando conciencia de que son cosas, situaciones de la vida que nos toca vivir. Hay emociones que vivimos, obviamente la pérdida de un hijo es algo fuerte, pero si nos quedamos en esa emoción, no avanzamos, seguimos en la vida, honramos al hijo que nos regaló la vida y que tuvimos la suerte de tenerlo, de amarlo, de disfrutarlo, pero que ya ahora está en otro plano. ¿Cómo pensaría yo que mi hijo me estuviera viendo y estoy en una depresión? Entonces a mi hijo no le gustaría verme así. Vivir las etapas del duelo y seguir con tu vida. Por ejemplo, lo del doctor Hammer, un gran aporte que hizo a la humanidad, a la ciencia, con todo el estudio que a él le llevó. Sin duda, y con todo el dolor que él tuvo ante la pérdida del hijo. Leí un estudio hace un tiempo atrás y decía que a las mujeres les preguntan qué preferirían, qué sería menos doloroso inclusive y cómo podrían llevar mejor la muerte de su esposo o de un hijo. Y han dicho, normalmente todas dijeron, o en la mayoría, dijeron, no soportaría la muerte de un hijo. Es un dolor que va más allá de lo que se puede explicar, pienso yo. Y una vez se puede ubicar, se puede también trabajar de manera sistémica, me imagino, Miriam, cuando falta algún miembro o para la inserción o reinserción de un miembro ante una persona, me refiero, que pueda tener quizás que haya desarrollado alguna enfermedad. ¿Cómo ubicar el problema en ese caso? Bueno, sí, es un trabajo. Cabe recalcar también que no es que muchas personas piensan que con una constelación sanaron. Entonces, es un proceso. La constelación te da una guía, te da una luz de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que trabajar, ¿verdad? Entonces, como le decía, vivir las etapas del duelo, ver lo que decíamos al principio, a quién se excluyó y esta enfermedad me está trayendo esa persona para que se reconcilie con el clan, porque todo es sistémico, todo tiene que ver con nuestro sistema familiar. El clan me elige para yo sanar esa situación. Es lo primero que tiene que tener presente el consultante. Entonces, trabajarlo y hacer una constelación, hacer otra, apoyarse psicológicamente. Cada caso es diferente. Unas personas toman conciencia mucho más pronto, te podría decir, un año. Hay otras que pasan 30 años y no superan la muerte de un padre, de una madre. Sí, hay traumas definitivamente que no son fáciles de llevar ni de solucionar tampoco. Y Claro que esas sí. personas que pasan todo ese tiempo, pues vienen con problemas de corazón,
vienen con problemas de presión alta, porque el problema, lo filial, lleva a ese tipo de enfermedad. El dolor filial es el que lleva a ese tipo de enfermedades. Y es que de alguna manera al nosotros, lo digo y lo repito, somos la computadora más sofisticada que pueda haber, al guardar en nuestro avatar aquello, empieza a dañar, según sea la situación, un órgano o inclusive hasta más, ¿no? Entonces eso queda y va dañando cada vez más hasta que a veces sale algo ya, puede salir un cáncer, puede salir algún, no digo que todos los cánceres sean por esto o todo tipo de cáncer sea por esto, pero normalmente todo tiene una raíz y mientras más rápido lo podamos identificar y tratarlo, pues menos posibilidades hay de que aquello empeore. Quería que nos contaras también, Miriam, Ariel, ve, yo agregaría, por favor, adelante. porque mira que nos lleva siempre a lo mismo, el pensamiento consciente. Mira lo que dijo ya Miriam ahora. Y es lo mismo. Hay muchas personas que sanan y es porque se vuelven y aceptan, pero con el pensamiento consciente, porque se vuelven conscientes de lo que tienen. Y a partir de ahí empiezan a trabajarlo desde otro punto de vista, a partir de otra conciencia. Y ahí es donde que hay la verdaderamente la sanación. Claro, claro. Sí, definitivamente, como me has dicho en varias ocasiones, y eso es muy cierto, en el momento en el que se ubica la situación, caramba, ya hay un dónde en el cual trabajar y si lo podemos seguir, rastrear. Conozco personas que estuvieron muy mal y empezaron a tratarse con constelaciones familiares y su vida mejoró, pero sustancialmente, sustancialmente. Definitivamente eso es un hecho. Miriam, cuéntanos un poco de cómo fue tu reencauzamiento a todo este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que te sucedió a ti? Que no siempre es así, ¿no? No siempre es una situación que nos hace ver que no es esa la dirección que llevábamos o no es la dirección que llevábamos la única. Entonces hay que explorar otras cosas adicionales. Cuéntanos un poco del tema, por favor, que creo que con eso le vamos a llevar luz a mucha gente. Claro. Yo vivía situaciones repetitivas en mi vida y que no sabía el por qué. Entonces decía, tiene que haber algo, tiene que haber alguna explicación. Buscaba ese despertar y decía, no puede ser que yo sea la única persona que piensa de esta manera. Deben haber otras personas que también están en esta situación. Y justamente tuve el caso de una enfermedad. Eh, bueno, desde muchos años he sufrido de gastritis, eh, diverticulitis, cosas así. Y llegó el tiempo en que me hicieron una ecografía aquí en Estados Unidos y se presumía que tenía un tumor. Cabe recalcar que tengo un tío por el lado paterno que murió de cáncer de colon a una edad muy joven, 54 años. Entonces, yo decía, ¿será que me voy a tener ese mismo fin? Era mi pregunta. Y justamente llegaron a mi vida las constelaciones. Y el constelador me dice, después de que hice la constelación, me dio las pautas y me dice, ok, vete, hazte los exámenes y cuando tengas los resultados me avisas. Pero empecé mi trabajo, empecé esa toma de conciencia, me entregué, no entré en pánico, porque una de las cosas que dice el doctor Hammer es el shock emocional y cuando uno se entera de que tiene tal tipo de enfermedad, no entrar en pánico, porque se activa un reel y es lo que empiezan como que las células a multiplicarse. Entonces no entré en pánico, dije, bueno, si ya me toca partir, pues pienso yo que he cumplido el trabajo de mamá, que es el rol que más en ese entonces tenía yo que me preocupaba. Y al cabo de un mes, se puede decir, me retiré un poco, viajé a México, me hice todos los exámenes y no. Si estuvo el tumor o no estuvo el tumor, no lo sé. Pero los exámenes arrojaron que no tenía absolutamente nada. Y ese mes me sirvió para encontrarme a mí,
para disfrutar a mi hijo y me quedé enamorada de las constelaciones familiares. Y ya llevo casi 3 años en esta filosofía de vida, porque es una filosofía de vida. Entonces, Perdona, ¿te lo encontraste en México, las constelaciones, o fue en Nueva York? no, aquí en Nueva York. Fue aquí en Nueva York, sí. Sí, es que he escuchado de varias, y como estudiante también, ¿no? He escuchado de varias personas que esto nos cambia la vida. O sea, esto no voy a hablar de otras personas, esto nos cambia la vida. Sin embargo, para una persona que llega quizás con un mal que tal vez no va a tener cura o qué sé yo, el caer en la cuenta del tema, el saber que lo puede trabajar y demás, ¿a quién no le va a cambiar la vida? Sí. Inevitable. Más que yo siempre digo, es como dar luz. A mí me encanta cuando hay una constelación y la persona le cambia la cara, porque Sí. dio el salto cuántico. Ves que hizo el clic, como yo le digo. Ah, esto pasaba en mi sistema familiar y yo no lo veía. Entonces, ahora entiendo muchas cosas. Sin duda. Y Sorani, ¿cómo fue tu ingreso a este tipo de terapias y a todo este tipo de cosas? ¿En qué momento tú dijiste, caramba, es por aquí? Bueno, yo viví en España. Yo siempre desde muy joven tenía muchos presentimientos y yo decía que pasaba una cosa y pasaba. Inclusive cuando mi padre me falleció, yo un jueves le di a una prima, mi papá muere el sábado a las 6 de la mañana y murió el sábado a las 5:40 de la mañana. Y cosas así de decir presentimientos y cosas que pasaban. Pero mucha gente me decía, ay, ¿por qué no aprendes a leer cartas? Porque tú con esa intuición, pero a mí no me llamaba la atención y yo me sentía perdida. Me sentía diferente a los demás, porque siempre yo me separé hace 10 años y recuerdo que yo le decía a mi amiga, él está haciendo mi fiel, y me decían, ¿cómo se te ocurre? Yo les decía, yo lo siento aquí, sí, lo siento, lo siento. Y siempre fue así. A veces la gente no me tenía que decir qué estaba pasando porque yo ya lo sabía. Pues resulta que yo vivía en Gran Canaria, si alguien me habló de Reiki. Y yo me iba a hacer una terapia, pero recuerdo que costaba $150 y era muchísimo dinero. Y yo dije, no, bueno, yo ahora no puedo. Pero empecé a investigar y era carísimo estudiar Reiki. Y yo deseché la idea. Me separé, me fui para Colombia, llegué aquí a Estados Unidos y donde trabajaba conocí a un chico y él me llevó donde Ruth Castaño y empecé a hacerme terapias con ella. Ella me dice, ¿por qué no estudias Reiki? Y fui a estudiar Reiki y por ahí empezó ese camino de aprendizaje, pero siempre ha sido ese aprendizaje lento. Yo no me arriesgué a ser terapeuta, sino a aprender. He estudiado muchas cosas. Yo he estado con Jean-Pierre Garnier en un seminario con él. He estudiado el pensamiento consciente. Me hice Reiki, pero para hacerme máster Reiki me tardé muchísimo tiempo. No estudié solo con mi maestra Laura, sino que también hubo otros maestros con los que también estudié Reiki. Y de ahí empecé ese camino de empezar con ese aprendizaje, porque estaba como loquita con ganas de mucha sabiduría, de mucha información. Y hasta que llegué a constelaciones, pero constelaciones yo estaba reacia, yo no quería constelaciones. Y me regalaron 2 módulos. Y yo dije, bueno, estudio estos 2 módulos y me salgo. Y me salí, fue que terminé. Fue intenso, fue profundo, pero yo vine a entender constelaciones, fue después. Ya Es que, siendo consciente y responsable de lo que yo estaba haciendo. Entonces tiene, ya miraba y entendía. perdona, tiene lo suyo, las constelaciones, entender de cómo va el tema, eso de aceptar a los excluidos, entender que todos tienen su posición, porque uno dice, pero, o sea, murió hace mucho, o sea, como que la posición de que no, la posición está, y la posición permanece. Un padre Y de como... entender, porque lo Claro. difícil es entender. Y constelaciones, lo que decía Miriam, constelaciones te muestra lo que vos no ves, lo que vos no sabes, de las historias y los secretos.
hay un ejercicio que nosotros hicimos en una constelación cuando nos graduamos, que fue tomar a todos nuestros ancestros, los nacidos, los no nacidos, los incluidos y no incluidos, porque yo sé que para mucha gente pasó, ¿qué pasaba con nuestros ancestros? Muchas violaciones, muchas matanzas, que porque deshonraste a mi hija y los mataban y los enterraban y la gente no sabía ni qué se había hecho ese ancestro. Los que hacían también daño y los excluía el sistema o los que ellos mismos se excluían. Los que nuestros ancestros no tomaban, niños que no tomaban, no reconocían y los olvidaron. Y hacer una constelación de honrar y tomar a todo ese sistema que no había sido reconocido ni tomado por nuestros ancestros. Que eso fue muy lindo y muy fuerte. Y empezar ya ese proceso de entendimiento, ya uno no deja la costumbre de preguntar, pero ¿por qué yo viví tal cosa? Sino ¿para qué viví eso? Y entender lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres y ya no juzgarlos. Y lo que dice, darle su lugar, no perdonarlos porque nos sentimos más grandes. Hay una cosa así que yo a veces pienso, pero esos padres que le han hecho tanto daño a los hijos, yo pienso que los hijos sí deberían porque dicen que no porque se sienten más grandes que los padres. Pero ahí yo pienso que sí, a esos niños sí trabajar ese perdón. Yo lo veo un poquito diferente lo que es el perdón. Yo creo que es un proceso en el que tenemos que entrar todos, en mi humilde opinión, no porque uno sea más grande o mayor o más algo que otra persona, sino más bien para uno poder soltar y liberarse de una carga impositiva que la verdad yo considero que uno no debe de llevar. Y yo creo que en todos los casos, los hijos debemos de perdonar a nuestros padres y nuestros padres a los hijos, porque daño, queriendo o sin querer, a mi humilde ver, nos hacemos. Entonces, es parte de un proceso natural, pero sobre todo, como les digo, y es mi humilde parecer, que la cosa es no andar con esa bolsa de basura, que la verdad, ¿para qué la vas a andar? Si nos daña el avatar, o sea, nos daña nuestra paz interior. Entonces, en ese sentido, yo sí diría, creo que es inminente perdonar, perdonarnos y perdonar. De igual manera, pues también aceptar y otras cosas que pues corresponde y asimilar cosas que tal vez vamos a perdonarlas, pero que no las vamos a entender. Se me ocurre, una niña cuyo padre la violaba, pues entender, quizás no va a entender, pero tal vez que perdone y que pueda asimilar aquello quizás sin entender, porque es difícil, ¿no? O casos extremos en los que entender yo creo que no es una palabra que pueda calzar, pero perdonar quizás, tener Pero paz en ambas ¿sabes vías. Te cómo escucho. se hace? Dime. Benevolencia. Yo hice ese trabajo. Cuando vos te das cuenta que hay personas que te hacen daño y que es daño, que son fuertes, porque ya lo viví, lo experimenté, y es esa benevolencia. ¿Y cómo? Vos empezás a bendecir a esa persona y a uno le cuesta, se enoja, le da ira, uno siente una cosa en el corazón. Y yo me acuerdo que Dios los bendiga, que sean felices, y empecé a hacer ese trabajo de todos los días y yo me enojaba, yo me sentía la cara como la mandíbula toda apretada. Llegué al momento que ya yo escucho hablar de esas personas y no siento nada. ¿Y qué hice? Liberarme, porque el mandarle benevolencia a una persona es liberarse y ese es el perdón, que es como perdonarse uno mismo. Y ciertamente eso es liberación para uno. Sí, total. Definitivamente es liberación para uno. Bueno, quiero darles las gracias a ambas por haber estado. Debo decirlo, ¿cómo nos costó? Pero se logró. Miriam, cuéntanos cómo podemos ubicarte, por favor, cómo te podemos localizar. Sí, claro. En Instagram, mi Instagram es Miriam guión bajo pico guión bajo roca. Y mi número de teléfono también al 929-393-6639 vía WhatsApp. Estamos hablando que es +01 porque ambas están en los Estados Unidos. Gracias, Miriam. Sorani. A mí por mi número, porque el Instagram que tengo ahorita lo estamos organizando. Entonces, al
o que se coloca más 1-201-245-5741. Bueno, quiero darles las gracias de nueva cuenta por haberme acompañado el día de hoy y espero que no sea la última porque hay tanto, tanto, tanto que enseñar, gracias a Dios, y tenemos tanto, tanto, tanto que aprender para ser mejores, para soltar, para liberar. E inclusive yo espero que estos programas también los incentiven a ustedes, por si en algún momento ustedes han escuchado de alguna terapia y en realidad no saben si dar el paso o no para aprenderla. Vemos el caso de Sorani, por ejemplo, que ella decía, esto tal vez no me interesa, pero al poder adentrarse en ello, se dio cuenta que sí le interesaba y que podía a través de ello ayudar a otras personas. Estoy seguro que también a Miriam en algún momento quizás le sucedió algo similar, pero también dijo, no, vamos a probar. Y en el momento en el que estamos en la piscina nos damos cuenta que sí nos gusta el agua. Entonces creo que eso es sumamente importante. No titubeemos tanto, movámonos y aprendamos. Para eso estamos aquí, en este planeta escuela, donde como siempre les digo, los estudiantes somos ustedes y nosotros. Así que Claro que sí. pongámonos las pilas. Ha sido un gusto para mí hacer este programa. Esto fue Reconectando Almas para el Bien Vivir, que les pido siempre. Y les doy las gracias además por hacerlo. Suscríbase, dé like, active la campanita. ¿Vio que era luz? Ayúdenos a iluminar la vida de alguien más. Soy Ariel Svi, quien les dice gracias. Hasta la próxima.